Pues qué gran reto de la corrupción en nuestro país. Nos acompaña esta noche en el estudio la doctora Munadora Buchaín, a la cual le agradecemos mucho que nos acompañe. Ella es experta en el tema, la recordará por su papel fundamental como directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación, cuando se descubrió y se detonó y se realizó toda la investigación sobre la estafa maestra. Hoy la doctora Buchaín sigue siendo investigadora, es autora de libros como este que tenemos aquí, La Casa Sucia, la red de corrupción que llegó para quedarse. Aquí lo tengo para que lo puedan ver y vamos a platicar de él. Y en general vamos a platicar de este fenómeno. Doctora Munadora, bienvenida. Gracias, Azul. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Pues pareciera que no basta, digamos, la voluntad política de combatir la corrupción, que exista esa intención. Hay una serie de condiciones que habilitan el hecho de que no se pueda avanzar en ese tema. Munadora, hablas aquí de una serie de personajes, de mecanismos enquistados, incluso en aquellas instituciones que están dedicadas a combatir la corrupción. ¿En dónde estamos? Pues estamos en un entramado de corrupción histórico. Hablo de la alta política, por supuesto, independientemente de la corrupción cotidiana que padecemos todos los ciudadanos, en trámites, en tantas cuestiones que le pega más duro o nos pega más duro a toda la población. Y en este tipo de alta corrupción, donde hay desvío de recursos, uso indebido de los mismos para beneficios grupales, individuales, y que hemos padecido. O sea, es algo que realmente sigue. Son redes en que están imbrincadas y que no se han podido y no se han querido, yo lo he afirmado en otros foros, realmente cortar, ¿no?, esos vínculos. Y que, bueno, son complejos porque inciden no solamente en el lapso tan largo que han transitado en la vida nacional, sino en el cúmulo de complicidades que los obliguen a cubrirse unos a otros. Y en esto, pues hay muchas cosas las develo acá. Y si a esta cuestión le agregamos que estos mismos grupos políticos tienen incrustados sus operadores en todos los ámbitos gubernamentales, pues sabemos que va a ser casi imposible inhibir o reducir la corrupción en nuestro país. ¿Qué tanto tiene que ver en esta estructura que se ha construido durante décadas? Porque esto no es de este gobierno, el anterior, ni siquiera del gobierno de Salinas, que casi fue como el maestro, que construyó todavía más, de una forma más intrincada esta red. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho de que los encargados de la política, empresarios, porque también hay empresarios allí, claro, tienen un origen similar? ¿Y por qué una persona o un grupo político que no forma parte de estos mismos sí ha logrado avanzar poquito, mucho, lo que sea? ¿Tiene que ver el que todos forman parte de la misma estructura, casta y formación política? Pues se van heredando, ¿no?, esas mañas, es algo, aprenden rapidísimo ese lenguaje de la corrupción. Y la cuestión, fíjate cómo nos volvimos carentes de empatía y de solidaridad. Hay algo que destruyó ese tejido social en el cual podemos no solamente denunciar, sino tratar de evitar que suceda. Esto seguramente tiene que ver con educación, tiene que ver con la falta durante años de gobiernos de un verdadero Estado de Derecho, de apoyar a la población realmente, y entonces pues encontraron caminos distorsionados y que les han servido mucho para tener una ganancia, prebendas que no ganarían de un modo honesto, con esta facilidad, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta ganar algo y el tiempo? Y no todos vamos a tenerlo. Entonces tiene mucho que ver todo ese tiempo de redes y se lo van heredando, ¿no? Es como también una cuestión de trueque y van integrándose. Es una integración muy interesante, todo un estudio sociológico que se requeriría porque hay factores psicosociales en juego. Y también políticos y también económicos. Claro. Digamos, en 2015 hubo toda una intención, o por lo menos así se manejó, muy ambiciosa, de hacer un sistema nacional anticorrupción, en donde hubo todo un andamiaje, la creación de este andamiaje legal, institucional, en donde participan diversas instituciones,
podemos hablar de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del INAI, en fin. ¿A qué nos llevó todo este andamiaje? Pues nos llevó a una pérdida millonaria de recursos invertida en foros, invertida en ese supuesto entramado, y nos llevó a tener una esperanza, hoy fallida, porque ese sistema, a mi modo de ver y con la evidencia y el conocimiento que tengo del mismo, pues se quedó en una hipótesis, ni siquiera nació. Entonces, no solamente los que lo conforman han sido omisos en su actuación, sino que no tienen ningún interés en el tema, lo politizaron. Entonces, al haberlo politizado, pues no tiene ninguno, no solamente interés, sino no hay un plan de acción, no hay lineamientos, y únicamente fue como un escaparate. Y yo creo que si cada una de las entidades hiciera lo que tiene que hacer sin necesidad de un sistema, podría haber un perfecto andamiaje que pudiera prevenir y reducir corrupción. Y sobre todo algo muy relevante, la coordinación. No existe una coordinación, yo creo que ni del 5%, entre las entidades vinculadas a la lucha y la prevención o investigación de corrupción. Mucho menos con los estados ni con los municipios, ¿no? Y mucho menos entre los poderes. Entonces, cada quien tiene su coto de poder, y si a eso le agregamos lo que comentabas hace un ratito, que los órganos de fiscalización están cooptados, o son inexistentes y se dedican más bien a hacer negocios. ¿Cooptados por quién? Por los mismos partidos políticos, ¿no? El nombramiento, por ejemplo, del actual auditor y todo el séquito que le acompaña y le acompañó, y que aquí platico no solamente esa historia, sino lo que no se supo y cómo llegaron, cómo los excandidatos, cómo todos los partidos eligieron y se pusieron a modo para tener alguien con quien negociar, y como le dijeron, ¿qué nos das a cambio? ¿No? Y lo platico. Entonces, pues, les ofreció y les ha cumplido lo que hay. Falta de fiscalización, son fichas de cambio. Cuando quieren alguno amenazar a alguien, te mando al auditor o que no te audite, y ahí hay todo un entramado que uno dice, bueno, pues por eso, cuando no hay fiscalización, todo es felicidad para los corruptos, ¿no? Entonces, ¿quién revisa al revisor? Y como quien conforma la comisión de vigilancia, pues prácticamente son diputados de todos los partidos, pues todos sacan sus negocios con los gobernadores, ¿no? Entonces tú ves que de repente solventaron millones de Tamaulipas y quedó en cero, y ves que solventaron no me acuerdo si era de Querétaro, y entonces ahora ya salen a premiar, y entonces pues uno dice, ¿de qué se trata, no? Y ahí está toda la historia de quiénes lo conforman y cómo opera. Entonces realmente no hay un límite o un contrapeso para que alguien que hace algo ilegal al menos tenga el temor de que va a venir un órgano revisor independiente a hacer una revisión apropiada, ¿no? Entonces son auditorías patito, les llamo yo. ¿Y hasta dónde también contribuye esto la certeza y la altísima posibilidad de que si eventualmente progresara una auditoría y llegara a los tribunales, allí la posibilidad de que haya un castigo realmente, no sé, lejana, cercana, se puede? Porque hablamos ahora del poder ejecutivo, pero el poder judicial ha construido su propia trama también de corrupción, claro, y una red casi impenetrable para tratar de investigar. Fíjate, es la misma historia de corrupción. Y yo no hablo nada más del Ejecutivo, ¿eh? Ahí hablo del Legislativo, de todos los poderes, o sea, incluso sabemos cómo operan los tribunales, cómo operan en los estados, o sea... La Auditoría Superior de la Federación sale del Legislativo, o sea, ¿no? Claro, o sea, Auditoría Superior de la Federación forma parte orgánica del Legislativo, ¿no? Sirviéndole a todos en este entorno y haciendo negocios para que con este partido quedó bien, con el que está acá, en fin. En los estados, los propios gobernadores nombran a sus contralores y, entre comillas, porque debieran ser independientes, a sus titulares de auditoría estatal. ¿Quién nos va a revisar? Jamás en la historia, ¿no? Nadie hemos sabido. Y la otra parte, igual pasa con el Poder Judicial, ¿no? O sea, yo cuando nombraron, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura a la exsecretaria de la Función Pública, con Peña Nieto, y que también fue procuradora y que no hizo nada en las investigaciones, y es la respuesta a la que te quiero dar ahorita, es, pues, ¿qué puedes esperar? O sea, ¿por qué en lugar de estar en un proceso administrativo por falta de deber de cuidado, la nombran en un lugar donde pues tampoco va a hacer nada?